Hola, ¿qué tal? En este video que te quiero hacer una breve introducción sobre nuestro Roadmap Data Engineer 2026. Básicamente, nuestro Roadmap es una arquitectura natural de ingeniería de datos que está diseñado para formar Data Engineers que entienden sistemas y no solo herramientas. En nuestra startup NoceAI, la ingeniería de datos no se enseña como un stack, se construye como una arquitectura mental progresiva. Ahora, ¿qué es el Roadmap Data Engineer 2026? Nuestro Engineer Roadmap 2026 es un programa de carrera diseñado por Nose AI, nuestra escuela de IA, que utiliza roadmaps progresivos, modelos mentales guiados por inteligencia artificial e infraestructura real y criterio técnico profesional. ¿Y esto para qué? Para formar ingenieros de datos reales y no operadores de herramientas, que es uno de los grandes diferenciadores que debemos tener en cuenta de entre los bootcamps que tú encuentras en el mercado y nuestro Roadmap Data Engineer 2026. Ahora, ¿qué es una arquitectura natural de aprendizaje? Esta roadmap, digamos que sigue un principio clave, y es que aprender y generar datos en el mismo orden en que evoluciona la industria real. Entonces, no empezamos por Spark, no empezamos por Big Data. ¿Cómo debemos empezar? Empezamos por entender cómo funcionan los datos. Y para esto tenemos una progresión que hemos creado que define esto. Entonces esto está dividido en 6 niveles, que son los niveles principales, pero hay un nivel cero al cual hemos llamado fundamentos de SQL y Data Modeling. ¿Por qué? Porque es necesario tener bases de SQL para poder adaptarte a lo que nosotros vamos a enseñar. ¿Y qué vemos en este caso? ¿Qué herramientas utilizamos? Utilizamos Postgres y notebooks de modelado. ¿Para qué? Para diseñar, en este caso, un diseño relacional y comprensión OLTP OLAP. Luego, después de esto, ahora sí pasamos al primer nivel, que es ETL básico, pero no confundamos básico, sino que es dado por la limitación de este primer nivel, donde Python y Pandas, que aquí de pronto no lo agregamos, es el eje central. Y como sabemos, Pandas tienen muchas limitaciones y a esto lo llamamos batch local. Luego pasamos a ETL optimizado, que ahora sí ya pasamos, por ejemplo, a utilizar Polars, donde ya no solamente estoy limitado por el consumo de la CPU en un solo nodo o en un solo, llamémoslo, núcleo, sino que ahora ya tengo paralelismo local. En pocas palabras, si no entiendes esto, pues esto es básicamente lo que te vamos a enseñar aquí en este Roadmap de Engineering 2026. Luego cuando ya tenemos esta parte básica, ahora sí pasamos a lo que llamamos OLAP Single Node. En este caso utilizamos DocDB más Arrow. ¿Y por qué? Porque también existe lo que se entiende como el Batch Analítica. ¿Y esto por qué? Porque siempre hemos dependido en nuestro caso de lo que es Python para hacer analítica de datos, pero digamos que el avance tecnológico dentro de la industria del procesamiento de datos, hoy en día podemos también, en este caso, hacer batch o hacer procesamiento de datos dentro de OLAP y con un motor completamente dedicado a este mundo. Luego tenemos modelado y gobernanza con DBT y batch declarativo. Luego tenemos streaming con Kafka y tiempo real. Y por último, ahora sí tenemos distribuido, que es Lakehouse o Spark, Iceberg y Delta, o lo que es lo mismo, batch más streaming en cluster. Entonces, cada nivel prepara o te prepara mentalmente para el siguiente. Ahora, como puedes ver, también tenemos una capa transversal que llamamos Airflow y Kafka. Kafka, pues lo podemos resumir como simplemente pues, un motor de análisis de datos en tiempo real, pero Airflow, digamos que es el orquestador de datos, digámoslo, más usado en la industria en la actualidad. ¿Y por qué lo tenemos como una capa transversal y como un nivel? ¿Por qué? Porque los niveles de aprendizaje, en este caso que es progresivo, tienen una forma de aprender que no dependen, en este caso, ni de orquestación ni nada de esos temas. Es sencillamente para entender la ingeniería de datos desde el modelo, desde el dominio, como lo podemos llamar, luego las herramientas que se utilizan para esto y luego el tipo. Y en este caso, Airflow no es ni lo uno ni lo otro, simplemente es un orquestador que atraviesa cada uno de estos niveles sin importar en qué nivel nos encontremos. Por eso Airflow no es un nivel, simplemente Airflow se entrega con cada uno de los diferentes niveles para poder realizar lo que nosotros llamamos orquestación de datos. Ahora, debes entender algo muy básico y es que la IA aplicada a Roadmap no es simplemente un hype. ¿Por qué? Porque si ya viste Nose AI y ya viste esta parte donde explicamos qué es Nose AI, vas a comprender que la inteligencia artificial en este roadmap nos ayuda a guiar en la construcción de modelos mentales. Ya sabes que así, aquí simplemente no construimos un roadmap como si fuese skill o un stack, sino como un modelo mental y progresivo. Y esto refuerza relaciones entre conceptos,
ajusta el razonamiento a nivel del estudiante y te ayuda a reducir muchos errores conceptuales que hoy en día muchos ingenieros de datos tienen porque entienden la ingeniería de datos desde el stack y no desde el pensamiento o desde la arquitectura evolutiva. Ahora, las herramientas son consecuencia y no como punto de partida. Y esto también debe quedar muy claro. ¿Por qué? Porque las tecnologías del roadmap como Pandas, Polar, DocDB, dbt, Kafka, Spark no son el objetivo. Y aunque suena muy tentador, porque pues digamos que si tú te dices que tú sabes Spark, que sabes dbt, pues tú eres ingeniero de datos. Pero resulta que esto debería ser el resultado natural de entender qué son los modelos tabulares, qué es la arquitectura columnar, qué es SOLAB versus URT, qué es batch versus streaming, qué es gobernanza y escalabilidad. Entonces, en este punto es cuando llegas a Spark y ya sabes por qué existe. Ahora, la infraestructura real desde el inicio. Aprendes dentro del layout diseñado por Node.ai. Recordemos que en esta sección te explico qué es, hacemos parte con, cómo se integra la infraestructura con nuestros roadmaps y en este caso con un lakehouse que hemos creado. Entonces, aprende dentro de un layout diseñado por Node.ai con pipelines reales, orquestación transversal, batch streaming coexistiendo y escenarios similares de producción. Aquí no hay ejercicios sueltos, aquí hay sistemas vivos. Y esto lo puedes ver aquí un poquito más en esta parte, donde en esta sección explico mucho, muy bien claro, qué es nuestro lakehouse. En realidad, es una plataforma de datos de tipo lakehouse en el cual integramos todos los componentes que vamos a aprender como consecuencia de nuestro modelo mental para que podamos tener un entorno de desarrollo lo más parecido al mundo real. Pero aquí lo tienes para que lo puedas leer de manera detallada y entiendas el por qué y para qué y entiendas que no solamente accedes a un modelo mental, a un material de estudio, sino que también se te entrega arquitectura, en este caso un lakehouse, para que puedas desarrollar todo nuestro roadmap, digamos que simulando la arquitectura de datos del mundo real. Ahora, ¿qué tipo de data engineers formamos en este caso? Al finalizar el roadmap, eres capaz de diseñar pipelines con criterio, entender arquitecturas completas, elegir herramientas como fundamento. Lo más importante, adaptarte a cualquier stack y no adaptarte tú al stack y hacer una dependencia del, porque cuando el stack deje o pierda soporte o simplemente se descontinúe o simplemente viene otro de moda, ahí es donde tú pierdes valor. Entonces, te adaptas a cualquier stack y no lo contrario. ¿Pero qué? También aprendes a pensar en bash, streaming y gobernanza. Entonces, no sales sabiendo Spark, que eso lo aprende cualquiera. Sales pensando como un ingeniero de datos en el 2026. En una idea, podemos decir que el roadmap de Data Engineer 2026 no enseña Big Data, enseña a pensar datos como un sistema. Pero también tenemos una progresión que tiene un fundamento técnico. Entonces, como ya lo vimos, la progresión anterior está relacionada con esto, sino que aquí lo desglosamos un poquito mejor. Omitiendo el nivel 0 y empezando por el nivel 1, tenemos Pandas, que es lo que yo te decía anteriormente. Y Pandas es simplemente, o qué se aprende en este caso, la realidad del día de hoy. Es un modelo tabular que te permite hacer ETL básico y no ETL avanzado. Y construye el pensamiento de SQL y DataFrame. Luego tenemos Polars, que mejora a Pandas. ¿Por qué? Porque es columnar, paralelismo y execution. Y esto introduce el performance y la optimización real. Ahora, luego ya tenemos DocDB y Arrow, y esto te permite manejar OLAP, en pocas palabras, solamente SQL, pero vectorizado y en parque nativo, no en una base de datos. Ese es el primer motor analítico real también sin clúster, y recordemos que hasta este punto todo lo puedes desarrollar en una máquina virtual que nosotros te entregamos o en nuestros GitHub Code Space, donde puedes también, en este caso, desarrollar todo este programa. Pero ahora sí, en este punto, ahora sí ya puedes aprender Spark, Delta y Iceberg, que ya ahora sí distribuido, ahora sí es ASI, ahora sí es Lakehouse. En pocas palabras, es escala horizontal y mundo productivo. Y es aquí, en este contexto donde una cosa, o más bien, es en este contexto donde se entiende por qué existe Spark antes de usar Spark. Aquí en este contexto sí tiene sentido que aprendas Databricks. En ese sentido sí tiene sentido que te involucres para aprender, en este caso, una nube, como lo puede ser Azure. Y ahora sí tiene sentido pasarte a los sistemas de aprendizaje cloud. Entonces, lo interesante es que esta progresión permite que no te vas a frustrar, no vas a memorizar, ¿por qué? Porque es que entiendes.
Puedes practicar lagos de datos en tu laptop antes del clúster y esto mata la idea de que tienes que primero practicar Databricks para poder entender y generar datos. Error, no es así. Aprendes primero conceptos y luego ahora sí herramientas. Y cuando llegas a Spark, ya entiendes a Row, ya entiendes Column Store, ya entiendes Lazy Optimization. Ahora sí, todo es natural y tiene sentido para ti. Esto te permite conectar ETL Lakehouse de forma viva. Entonces, antes aprendamos Spark para Big Data. Ahora, primero entiende cómo analizo datos en columnas, luego el motor columnar local y luego el motor distribuido. Entonces, aquí hacia la parte de abajo vas a encontrar todo el resumen de cada uno de los diferentes niveles. No lo hacemos acá porque sería como un video muy largo y la idea es como darte una pequeña introducción para que tengas un poquito de contexto, pero no dejes de leer. ¿Por qué? Porque toda esta parte es larga, en realidad es larga y uno podría decir, bueno, esto tan largo, ¿para qué lo montamos si de pronto la mayoría de la gente no lo lee? Porque quiero que veas y entienda que hemos construido algo completamente muy profesional y con un contexto muy amplio sobre cada nivel y no es simplemente una improvisación. ¿Y por qué deberías leerlo? Porque si de verdad quieres aprender ingeniería de datos, aquí leyendo estos niveles y la explicación de lo que hacemos, ya estás aprendiendo ingeniería de datos sin darte cuenta. Por lo tanto, te recomiendo que sigas leyendo esta parte hasta el final para que tengas mejor contexto. No te dé pereza leer, porque finalmente te va a generar un valor agregado que si lo lees con detenimiento vas a poder incluso ya entender el modelo mental de lo que estamos construyendo.